amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Seguimos con este hermoso estudio del Salmo 23, la perla de los salmos, el salmo de la plenitud, de la abundancia, el salmo de la vida y del regocijo, el salmo donde el Señor nunca cierra su mano para con los suyos y derrama gracia, gracia en abundancia, gracia vivificante, y encuentra en los suyos el objeto de ese recipiente donde el Señor va a derramar su gracia. Y el Señor derrama su gracia en este hermoso y precioso salmo. Que habíamos visto y estudiado en el Salmo 23, el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3 y 4. Y en esta ocasión vamos a estudiar el versículo 5. Y la Escritura dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. No solo la mesa me está hablando de la provisión del Señor para cada uno de nosotros. Esa provisión que el Señor derrama, todo aquello que Él considere que va a ser para mi bien, pero también para su mayor gloria. A veces el Señor no da lo que nosotros queremos, sino todo aquello que nosotros necesitamos, y va a ser para nuestro bien, pero también va a ser para que su nombre sea honrado y sea exaltado. En la mesa no solo me está hablando del suministro, y que el Señor nos abastece y nos abastece en abundancia. El Señor nunca va a escatimar ni va a cerrar su mano para aquellos que son suyos, para sus redimidos. Nunca va a cerrar su mano el Señor para su rebaño. Siempre va a estar la provisión, y esa provisión que siempre viene en abundancia es consecuente a su carácter. Y el Señor, en su carácter de pastor, siempre tiene para darnos. El Señor es un buen administrador. El Señor nos da conforme a sus riquezas en gloria. El Señor nos da conforme a su poder infinito y su lealtad para cada uno de nosotros. Pero no solo la mesa me está hablando de la provisión y del suministro del Señor, sino que también la mesa me está hablando de la comunión, de la intimidad con el Señor. La mesa me está hablando de gracia. La mesa me está hablando de misericordia. Y esa gracia y esa misericordia se puede ver en ese hermoso cuadro que uno puede ver en Segunda de Samuel, el capítulo 4, el versículo 4, cuando uno ve a Mefibosé, que quedó cojo a consecuencia de una caída. Y Mefibosé está representando se asemeja a la humanidad que fue redimida por Jesucristo, que nació príncipe porque era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Nace príncipe, pero queda lisiado a consecuencia de una caída y termina viviendo en oscuridad. Queda aislado de los privilegios, queda aislado de aquello que podía haber sido suyo, pero el rey David, que se asemeja a Cristo, que es tipo de Cristo, lo fue a buscar y le da todos los beneficios de la familia y lo hace sentar a la mesa del rey. Y cuando uno ve Segunda de Samuel, el capítulo 9, el versículo 7, el rey David dice: a la verdad, yo haré misericordia contigo y tú comerás siempre a mi mesa. Así que me está hablando de la gracia para cada uno de nosotros del Señor. Por eso cuando uno ve Lucas 19, el versículo 10, el Señor dice: vengo a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor nos fue a buscar cuando estábamos viviendo en oscuridad, cuando estábamos lisiados por una caída, que habíamos estado lejos de los privilegios.
lejos de lo que nos correspondía, que vivíamos en pecado, alejado del Señor, pero el Señor en su gracia y en su misericordia nos va a buscar y nos deja y nos permite sentar a la mesa, y eso es gracia. Y en esa mesa el Señor nos da abundancia, y en esa mesa nos permite tener comunión con Él. Y esa gracia no tiene precio. Esa gracia que da el Señor, gracia sobre cada uno de nosotros. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice que esa mesa está delante de mí, delante de cada uno de nosotros. Aderezas mesa delante de mí. Delante de mí. Como si yo solo existiera en su presencia. El Señor no nos ve como masa, no nos ve en bloque, sino que a cada uno de nosotros el Señor nos presta su atención. Cada uno de nosotros puede decir, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Él me amó y se entregó por mí, por cada uno de nosotros. En Cristo, delante de Él, hallamos una experiencia personal de su cuidado para cada uno de nosotros. Cuando uno ve Proverbios 27, el versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y el Señor mira con cuidado. El Señor es diligente con cada uno de nosotros. El Señor hace todo con cuidado y con exactitud. El Señor está activo y es eficiente en el cuidado nuestro, porque estamos delante de Él, porque no estamos fuera de su alcance. Siempre estamos dentro de su alcance. Siempre estamos dentro de esa esfera de gracia donde el Señor nos tiene adelante y tiene un cuidado singular y especial con cada uno de nosotros. El Señor, sé diligente en conocer, el Señor conoce, tiene un trato y una relación con cada uno de nosotros. El Señor conoce nuestro estado, nuestra situación y nuestras circunstancias. El Señor conoce la condición en la que cada uno de nosotros nos encontramos y estamos. Nada se pierde de la vista del Señor. Por eso damos gracias al Señor. Estamos delante, el Señor prepara mesa delante, adereza mesa delante de mí. Delante de Él la mesa está servida. La mesa hay alimento y hay en abundancia. Hay comunión y hay suministro. Hay abastecimiento. Nunca hay escasez para los suyos en la mesa del Señor. Hay gracia pura donde el Señor nos fue a buscar y nos permitió sentarnos delante de Él y delante de su mesa para que el Señor nos sirva. ¡Qué gracia infinita! ¡Qué gracia vivificante! ¡Qué gracia el Señor derrama sobre cada uno de nosotros! Ese favor inmerecido que no merecíamos, porque como dice Romanos 3, estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero en su preciosa gracia el Señor nos atrajo hacia Él. Y dice, en presencia de mis angustiadores. La palabra angustiadores, cuando uno lo ve en el hebreo, quiere decir aquellos que nos estorban, el rival, el oponente, aquellos que nos sitian o que nos atan, en presencia de mis angustiadores, porque cada uno de nosotros en este camino de servir a nuestro Señor Jesucristo, hay angustiadores, hay adversarios que se nos empiezan a hacer obstáculos en el camino. Esos rivales que nos quieren agobiar, esos rivales que nos quieren amargar, esos rivales que cuando uno ve a Caín, es ese rival que está persiguiendo al verdadero creyente y persigue a Abel. Ese es el angustiador. Esos angustiadores que cuando uno ve el libro de Jueces y uno ve el capítulo 6, ustedes van a ver que esos angustiadores que empiezan a hacer los madianitas y los amonitas que se empiezan a levantar. Pero ¿cuándo se levantan esos angustiadores? Esos angustiadores se levanta, dice el versículo 3, que cuando del libro de Jueces, el capítulo 6, que
cuando es el llamamiento de Gedeón, se levantan esos angustiadores. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Esos angustiadores se levantan cuando empiezan a ver fruto, no antes. El enemigo y el adversario se levanta en la vida de cada uno de nosotros. En tu vida se levanta el angustiador cuando empieza a ver fruto y quiere destruir ese fruto. No se levantó antes, no se levantó cuando no había fruto. Dejó sembrar y dejó que el fruto empiece a crecer y empiece a dar. Y cuando ve que hay fruto, el enemigo y el angustiador se levanta. El enemigo se levantó cuando uno ve Nehemías el capítulo 2, el versículo 18 y el versículo 19. Y dice que Nehemías dijo las palabras y el pueblo agarró y dijo: levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Cuando el angustiador se levanta cuando empieza a haber fruto. El angustiador se levanta cuando se empieza a edificar la obra del Señor. Empieza a levantarse tu rival. Empieza a levantarse los que te quieren atar. Empieza a levantarse los que te quieren agobiar. Empiezan a levantarse los que te quieren vender. Empiezan a levantarse los que te quieren hostigar. Pero el Señor, en la misma presencia de tus adversarios, el Señor, en esa misma presencia, es donde prepara un banquete. Y el Señor demuestra así que Él se compromete a seguir aparándote de todo el mal que te pueda suceder. Porque el Señor en esa misma presencia está preparando un banquete para tu vida, delante de los que te quieren atar, delante de los que te quieren agobiar, delante de tus rivales, delante de los que te quieren sitiar, delante de esos angustiadores. El Señor tiene preparado un banquete y así se compromete a seguir poniendo su mano sobre tu vida. La otra parte del versículo dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí me está hablando de la investidura de poder que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Hay una relación vital entre la cabeza ungida y la copa rebosante. No hay desconexión, siempre hay una conexión entre el ungimiento y la copa rebosante. Acá cuando uno ve lo que era el cuidado de las ovejas por el pastor, aquellas ovejas que estaban enfermas, aquellas ovejas que estaban heridas, aquellas ovejas que habían estado bajo un sol fuerte y eran lastimadas por una insolación, aquellas ovejas que habían sido lastimadas a veces por los arbustos espinosos y habían sido realmente estaban en mal estado, aquellas ovejas que se habían trabado o se habían doblado una pata porque habían pisado mal sobre una roca. Aquellas ovejas tenían un cuidado en particular, una atención personal por el pastor. Y el pastor llevaba el aceite de oliva, lo llevaba en un cuerno de carnero. Ese aceite de oliva le servía al pastor para ungir la cabeza. A veces había moscas que hacían lastimaduras en la cabeza y para que eso no se siga infectando, el aceite de oliva se derramaba en la cabeza de la oveja y eso la preservaba de todo el mal que le podían hacer esas moscas. Y ese aceite realmente se usaba para sanar, se usaba para confortar y también tenía otros diferentes usos. El aceite se usaba para iluminar, se usaba también para consagrar.
Cuando uno sigue lo que era la historia de los reyes, también se consagraba a los reyes. Entonces, eso era lo que el aceite representaba en lo que era el derramamiento sobre una oveja. Y también nos está representando lo que es el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Es la luz que uno tiene que esparcir en una manifestación de la presencia y el poder del Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que manifestar realmente lo que es la luz, el brillo visible de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo manifestamos con la influencia que tenemos en nosotros del poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando uno ve lo que es el candelero, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, ese candelero o candelabro que se hacía de una sola pieza de oro y a martillo, ese candelero que me está hablando que se hacía de una sola pieza y a martillo porque me está hablando de los sufrimientos de Cristo, ese candelero que es de una sola pieza porque me está hablando de la integridad de lo que es el Señor. Y me está hablando de aquello que daba una luz. Ese candelero se componía del elemento del aceite, se componía del elemento del pábilo o de la mecha y se componía del elemento de la luz. Entonces, entre el aceite y la luz había un intermediario y ese intermediario era la mecha o el pábilo. Para que dé una buena iluminación, el pábilo tenía que estar limpio de toda partícula de carbón, de todo aquello que había una escoria o una partícula que no lo dejaba manifestar la plenitud de la luz dentro del tabernáculo. Cuando uno ve el capítulo 25 de Éxodo, el versículo 31, ustedes van a ver que está hablando de la despabiladera. La despabiladera era aquello que era para limpiar los pábilos o la mecha del candelero. Y a veces nosotros no damos ese reflejo y esa manifestación de la plenitud de la luz de Cristo para que brille y encandile a aquellos que todavía no lo conocen, porque todavía hay partículas de carbón en nuestra mecha. Y esas partículas de carbón, esos obstáculos que no están permitiendo que pueda manifestar realmente la luz de Cristo en toda nuestra plenitud, son los rasgos y los vestigios de pecado que no están permitiendo que haya una luz que brille en mi vida, que es Jesucristo. Pero el Señor me da armas y me da instrumentos de gracia para que yo pueda resplandecer con toda la luz de Cristo. Y me da la confesión de pecados para que yo limpie esa mecha, ese pábilo. Y yo tengo la confesión de pecados y me está diciendo en Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esos obstáculos que es el pecado, que no permite que yo brille con todo el esplendor, que yo manifieste a Cristo, porque lo estoy trabando, tengo un obstáculo que es el pecado en mi vida, lo tengo que confesar para que yo pueda resplandecer con toda la gloria que el Señor se merece. Y esta unción que el Señor nos da es para todos, no hay una élite especial, no hay alguien donde el Señor tenga una élite separada. El Señor unge a cada uno de nosotros. Cuando uno ve Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Y cada uno de los creyentes recibe el Espíritu Santo cuando acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. No es que hay una unción especial sobre alguna élite o un apartamiento que el Señor tiene. No, el Señor, cuando uno lo recibe a Cristo, realmente el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Cuando uno ve 2 de Corintios capítulo 1, el versículo 21, el Señor dice en su Escritura, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios,
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción y tenemos el privilegio de manifestar a Cristo en nuestro andar y en nuestro andar cotidiano, en nuestro diario vivir. Tenemos que manifestar a Cristo en nuestras vidas. Y dice la última parte de este versículo: mi copa está rebosando. Y la copa rebosante es el resultado del aceite que está rebosando. La unción debe venir antes del rebosamiento. Significa una vida de satisfacción abundante. Significa una vida de bendición para otros. El rebosamiento no se desperdicia. El rebosamiento no se deja por ahí, sino que se aplica de bendición para otros. El Hijo de Dios está preparado para bendecir a otros. Cuando tengo ese aceite que el Señor me confirma que yo tengo ese aceite por el poder del Espíritu Santo, yo tengo que derramar y rebosar ese aceite que yo ya tengo a aquellos que están a mi alrededor. Yo le doy a aquellos lo que yo tengo. Yo no le puedo dar aquello que no tengo. Dice la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 3, el versículo 6, cuando Pedro y Juan subían juntos al templo de la Hermosa, y estaba el cojo ahí. Entonces agarró el cojo y le dijo que le dé, y Pedro le dijo en el versículo 6 del capítulo 3 de Hechos: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio lo que tenía. Hoy hay muchos templos, muchas iglesias que tienen oro y plata, pero no tienen a Jesucristo. Muchas iglesias que hablan de prosperidad, pero que no hablan de Cristo. Muchas iglesias que hablan de pactos, pero no hablan del Señor. Muchas iglesias que tienen para dar riquezas, que hablan de casas, que hablan de prosperidad, que hablan de pactos, de bendiciones, pero no hablan del Señor. Y yo le doy a aquellos que tengo a mi alrededor lo que yo tengo, y lo que yo le tengo que dar a aquellos que están a mi alrededor es a Jesucristo. Yo tengo que resplandecer con un brillo visible que se llama Jesucristo. Ese brillo visible es la manifestación del Espíritu Santo fluyendo a través de nuestra vida. Yo te animo, yo te estimulo para que estés resplandeciendo a Cristo una vez más, para que estés rebosando con ese aceite que ya tenés. Le doy gracias al Señor por esta hermosa palabra, y que podamos encontrarnos descubriendo estas verdades hermosas que están en la Escritura con el versículo 6 del Salmo 23. Tu amor